Espacio contratado por el Ministerio de Educación. Ya comienza La Buena Educación. Lo que aprendemos nunca olvidamos, todo depende cómo lo enseñamos. Escucharemos con mucha atención que está sonando por la radio ya La Buena Educación. ¿Cómo están, queridos amigos? Yo soy Javier Echevarría y esta es La Buena Educación. Como todos los sábados, estamos de 9 a 10 de la mañana en Radio Capital y en Capital TV, en el canal Movistar 552, en la señal digital de 3.1 y en Claro en el canal 15 o 515 de HD. O nos pueden seguir en Facebook como La Buena Educación Perú, o también en mi Facebook, Javier Echevarría Oficial, o en el Twitter, @LBE Perú, o en mi Twitter, @JJ Echevarría. Pues hoy vamos a hablar, escúchenme bien. Primero, antes que todo, vamos a hacer un saludo por el aniversario, 9º aniversario de Capital. El 13 de octubre del 2008 apareció en el Dial Capital a través de los 96.7 y en estos 9 años se ha convertido en una de las emisoras más importantes de Lima en la difusión de la información veraz, variada y sobre todo de mucha utilidad para la población. Así que todos los conductores del Capital diariamente están atentos para hablar de los temas que más te importan. Bajo el lema de Tu opinión importa, Radio Capital escucha diariamente tu opinión en los diversos programas sobre los temas que más te importan, como esta, en La Buena Educación, donde también vamos a escuchar tus llamadas y ver que tu opinión importa. Muchas gracias por escucharnos y recuerda, en Radio Capital 96.7, tu opinión importa. Y ahora sí, vamos a hablar de que la lectura también importa mucho, porque ¿cómo hacer para que la lectura sea una actividad divertida para nuestros hijos? ¿Cómo hacer? ¿No? Y tenemos a nuestra invitada Mayla León, especialista de comunicación de la Dirección de Educación Secundaria. Bienvenida, Mayla. Bienvenida, gracias, buenos días. Bueno, ¿cómo hacer que la lectura pueda ser una actividad divertida? Porque por lo general a los chicos uno le pregunta y dicen, a mí no me gusta leer. Así es. Bueno, lo primero es, cuanto más pronto... Tienes que acercarte al micrófono más. Cuanto más pronto empecemos, mejor, ¿no? Ajá. O sea, la ¿Qué idea, es pronto? Pronto es cuanto más niños... Claro, pero me refiero a qué edad. Desde el primer año. Desde el primer año. Claro, o sea, incluso también se le puede ir leyendo cuando está en el vientre de la madre, ¿no? Se puede hacerle que escuche música, todo eso va preparando para que el niño luego, cuando ya nace, los primeros meses, puede ir también escuchando cuentos, ¿no? O sea, la primera preparación, digamos, es a través de la escucha. Así es. La tradición oral. Así es, porque la tradición oral, porque así aprendemos el lenguaje, pero también porque la literatura tiene toda una sonoridad, ¿no? Por supuesto. Entonces, es a través de esa sonoridad que nos transmite un cuento, que nos transmite un poema, un relato, que vamos adquiriendo un gusto por oír, ¿no? Entonces, a partir de ese desarrollo auditivo es que empezamos a tener un contacto con el texto. ¿Cómo pasar de tener un gusto por escuchar a tener un gusto por la lectura, que es más la vista? Así es. Ahí los padres son fundamentales. O sea, si un padre le puede leer un pequeño relato a su hijo, se lo puede contar, ¿no? No solo va creando un gusto por la lectura, sino también va creando un mejor vínculo con su hijo. O sea, el texto, el libro, es una oportunidad para vincularse más con los hijos. ¿Tú dirías que los niños leen en esos tiempos más que antes? ¿Cómo evalúas la lectura en los escolares el día de hoy? Yo diría que sí, que leen en formas más diversas a las que de repente hemos leído nosotros, porque hay muchos ahora mucha medios. Oferta, claro. Ahora, por un lado eso. Hay los medios, claro. Hay más desarrollo de literatura infantil, por ejemplo, literatura juvenil, que antes no se preparaba tanto textos apropiados para la edad, pero ahora sí. Y en nuestro mercado también va creciendo esa posibilidad de acceso a textos más apropiados para la edad, con temas de interés, con estructuras adecuadas para la edad. Eso va mejorando, ¿no? Entonces, por ahí que hay una oportunidad mayor de leer, pero también la tecnología ha ayudado muchísimo a que podamos leer distintos formatos, no solamente el texto impreso,
sino también los textos digitales. ¿Y para un niño es bueno leer en un formato digital? Para un niño no sería tan recomendable. Es mejor el papel. Es mejor el papel, es mejor la posibilidad de ir decodificando y a la vez desarrollando la imaginación, ¿no? Porque cuando el formato ya es más, alude más de un tipo de sentido, o sea, no es solamente auditivo, sino también visual, audiovisual o multimodal cuando es en la web, ¿no? Ya le da todo más decodificado. Entonces la posibilidad de imaginación se va reduciendo. Digamos, decodificado, que se lo dan más masticado. Más masticado. Las Claro. imágenes ya van diciendo todo. Claro, claro. En cambio, el texto escrito te da la oportunidad de ir tú desarrollando tu propia imaginación de ese personaje, de ese espacio, Claro. ¿no? Pero el problema es que en la escuela muchas veces los textos son pues motivo de tarea y son obligatorios, Así es. y eso es lo que hace que es difícil que una tarea sea divertida. Así es. ¿Cómo podríamos romper eso para que pueda ser divertido? Sí, de ahí la importancia que tiene lo que estamos ahora promoviendo en el Ministerio de Educación, un espacio en la misma escuela, fuera del horario curricular, que es este proyecto del Núcleos de Lectura Imagina. Imagina se Imagina, llama, ¿no? Estos talleres de lectura. Así es. Que me parece un lindo nombre. Sí, justo con esa idea, ¿no? Crear espacios, dar libertad a los jóvenes, en este caso porque es para educación secundaria, donde ellos puedan no solo leer los libros que quieran, porque todas nuestras escuelas de secundaria cuentan con unas bibliotecas que han sido bien implementadas, pero lamentablemente no se están usando esos No libros. se usa. No se usa. En las visitas que se hacen a las escuelas, lamentablemente muchos de estos textos todavía están depositados en algún lado. Y este proyecto empieza por ahí. Claro, porque ¿en qué momento se tendrían que usar? ¿En horas de clase o en el recreo? El chico que se va a la biblioteca a leer en hora de recreo no es tan bien visto en el colegio. Así es. Se le ve como una persona que tiene problemas de habilidades sociales y por eso va un poco a refugiarse en un lugar más protegido. Así es. Y no es la idea. No es la idea. Que el recreo sea para eso. Claro. El recreo es para socializar. Claro. ¿no? Entonces, pero sí podemos crear, a través de los cursos, espacios para poder acceder a la biblioteca, acompañando el docente a los estudiantes para acercarse a los textos, Claro. Y 2, estos como Lectura Imagina, que es espacios fuera del horario escolar, con una persona especial, que va a ser un mediador de lectura, que va a acompañar este proceso de sacar los libros de los estantes y acercarlos a los estudiantes. Excelente. Tenemos una pregunta justamente para el público. A ver, ¿cómo hacer para que la lectura sea una actividad divertida? ¿Cómo haces tú para que la lectura sea una actividad divertida? Llámenos al 212-5353 o 0800-24-802. ¿Cómo son estos talleres? Me da mucha curiosidad. O sea, los chicos van, me imagino que escogen el texto que más les llama la atención. Así es. Primero hay una persona que es el mediador. El mediador no es el profesor del aula. El mediador puede ser un educador, pero no es un profesor que está enseñando en el aula, sino que está fuera del horario escolar. Puede ser un bibliotecólogo, puede ser un literato, un escritor, ¿no? Alguien que tiene una formación en lectura. Ok, ¿no? entonces, y agarran su texto con este mediador, ¿y qué hacen? Los chicos eligen, Ajá. hacen un diagnóstico y deciden por dónde quieren ir. ¿Por dónde ¿no? quieren empezar? ¿Qué quieren leer? Ajá. ¿no? Sacan los libros de los estantes, empiezan de repente por lecturas menos complejas, historietas, Ajá. también hay, ¿no? Tipos... Y es bueno validar todos los medios, porque los cómics, las historietas, Así es. yo me acuerdo que leí un montón y eso Así fue es. mi acercamiento a la mí lectura, también. claro. Así es, era feliz con muchas historietas para Claro. empezar a leer. Entonces, a partir de eso, se organiza un plancito de trabajo. Un Ajá. plan de 2 meses donde ellos deciden qué quieren hacer. Por ejemplo, quieren producir cuentos fantásticos, quieren hacer... También es de escritura. También escritura, es lectura y escritura. Lectura Sí, y escritura. Sí, Y también conversación entre ellos de los textos. También, tertulias literarias, por ejemplo. Porque eso ¿no? para mí lo fundamental y Así lo es. que no ocurre, porque claro, la lectura es un ejercicio solitario y tú tienes tus imágenes bacán, ¿no? Sí, pero cuando comienzas a conversar sobre lo que la otra persona ha imaginado, tu imaginación crece más. Por supuesto, porque la lectura, si bien es un ejercicio de todas maneras individual, tiene un momento colectivo. Y Claro. en estos talleres la idea es que se socialice con la comunidad también, porque también nos queremos acercar a los padres
y a la comunidad. Que estos núcleos de esas escuelas sean espacios que vayan irradiando la lectura en esas comunidades que tenemos en Lima, Piura, Arequipa e Ica, que puedan ir accediendo, ¿no?, los miembros de la comunidad también a las escuelas, ¿no? Y justo tenemos una llamada de Megan de Chorrillos, de 13 años. A ver, sí. Aló, Megan. ¿Aló? Hola, Megan, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué lindo que haya llamado teniendo 13 años para hablar de la lectura, Megan. Nos das esperanza a todos. A ver, cuéntanos, Megan. Bueno, mi opinión era que, como hizo mi profesora, nos hizo a todas las alumnas, como los profesores, eligen libros que muchas veces a los alumnos no les gusta. Ajá. Dijo que leamos un libro que a nosotros nos guste, que nos interese, un libro que nosotras queramos, y luego nos hizo comentar en la clase, y me gustó porque todas mis amigas comentaban de lo increíble que fue su libro, y me gustaría que eso se comparta en las demás escuelas. Ah, ok, o sea, pero eso fue iniciativa del maestro. Sí. Excelente. Entonces, ¿tú qué libro elegiste? Yo leí Bajo la misma estrella. Ah, que son libros que a los adolescentes les gusta mucho, ¿no? Sí. ¿Y ahí estuvieron con todas tus amigas comentando sobre el libro? No, mis amigas estaban comentando de otros libros. Ah, de otro libro. Okay. Así elegimos distintos libros y fue muy bonito porque todas cómo hablaban de su propio libro y me inspiró a seguir leyendo los libros que leyeron mis amigas. Ah, excelente. Y dime, ¿tú ya leías antes de esta actividad que el maestro te había propuesto? Sí, me encanta leer. Ah, te encanta leer. ¿Y te encanta leer porque tus padres también leen? Sí, a mí me contaron que a mi mamá le encantaba leer, por ejemplo. ¿A tu mamá le encantaba leer? ¿Pero qué? ¿Tu mamá ya no está contigo? No, ya no está. Ah, ok. Entonces te contaba que tu mamá sí leía mucho. ¿Y tu papá? Mi papá, sinceramente, creo que sí. ¿Crees? Sí, porque mi papá me ha pasado varios libros de como por ejemplo, un señor quiso investigar toda su historia y cómo de a poco en poco fue investigando y al final logró contar toda su historia, todos sus antepasados y todo eso. Pero mi pregunta es si tú has visto en tu casa a personas adultas leyendo. Sí, sí he visto bastante. Ah, ok. Esa es la clave, mi querida Megan. Muchísimas gracias por tu llamada. Gracias. Gracias a usted. Bueno, gracias. Ahí tenemos otra llamada, Ronald de Junín. Ronald de Junín, Aló, Ronald. ¿Cómo está, amigo Javier? Un gusto escucharlo. ¿Has vuelto, Ronald de Junín? Hace tanto tiempo que no hablábamos. Exactamente, pero sí, siempre estábamos escuchando el programa. Excelente, Ronald, excelente. Dime, ¿cuál es tu opinión o qué cosa piensas con respecto a lectura para que sea una actividad divertida? En primer lugar, felicitar a Radio Capital por un aniversario más y gracias por llevarnos educación, cultura a toda la población, ¿no? Gracias. Mira, lo que daba a conocer es que nosotros, para hacer que la lectura sea más divertida, cuando estuve en el colegio, en el nivel secundario en el 2013, la profesora lo que nos dejó es que vayamos nosotros a investigar algunos cuentos o leyendas de nuestros abuelitos, ¿no? O de nuestros bisabuelos. Ah. Y de ahí, mira, nosotros logramos sacar un libro que por título lleva Déjame contarte, cuyo respaldo fue de la profesora Silvia Cuadros Ricaldi y la profesora Ceci Cuadros Ricaldi. Ellas son las que nos han apoyado con todo el soporte de los padres de familia y algunas personas filantrópicas para poder sacar este libro y lograr de que así la juventud, la niñez conozcan sobre los cuentos y leyendas que existían en nuestro pueblo, ¿no? Y así hacíamos de que más divertida sea la lectura. Excelente. Para la niñez. Muchísimas gracias, Ronald, por tu llamada. Vamos a una pausa comercial y seguimos hablando, pero antes escúcheme, papá, mamá. Recuerda cuidar tu integridad y la de tu familia. Identifica las zonas seguras en casa. Ten la mochila de emergencia y define un plan familiar ante sismos. También debemos recordarles a los directores y directoras de las escuelas que es importante implementar el Centro de Operaciones de Emergencia, el COE. La semana pasada estuvimos hablando de eso. En tu institución educativa y así estar prevenidos. Para saber cómo, llama al 01
615-5854 o acércate a la UGEL de tu sector. Vamos a una pausa y volvemos en La Buena Educación. Educación en cifras. De acuerdo con los resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes 2016, solo el 14,3% de estudiantes de segundo grado de secundaria entienden lo que leen. Sobre la base de estos resultados, se ha establecido que al 2021, la meta de estudiantes que comprenden lo que leen se incremente al 25% en segundo de secundaria. ¿Cómo hacer que nuestros hijos se sientan seguros en su escuela en caso de sismos? Primero, asegúrate que tus hijos conozcan las zonas seguras en su escuela. Segundo, elabora el plan familiar y la mochila de emergencia. Tercero, establece un punto de encuentro en común. Porque ningún fenómeno de la naturaleza nos va a sorprender. Este 13 de octubre, tus hijos participarán de un simulacro. Antes Perú, el Perú no espera, el Perú actúa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos. Los docentes y directivos de nuestras instituciones educativas tienen vocación y talento creativo. Día a día, con su esfuerzo y compromiso por la educación, mejoran los aprendizajes e impactan en la vida de sus estudiantes. Suma tu talento creativo y participa en el 5º Concurso Nacional de Buenas Prácticas Docentes. Inscríbete en www.minedu.gov.pe/Buenas Prácticas Docentes. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos. ¡Profe Carlos! ¡Vamos a jugar fulbito! Jugamos después. Ahora tengo una reunión con el ASPI en mi escuela. ¿Reunión? Esos ASPIs sí que te hacen perder el tiempo, ¿ah? Dirás ganar el tiempo. Gracias a los ASPIs, ahora enseño mejor usando los materiales educativos en lengua originaria y en castellano. Y hasta mis alumnos han mejorado en sus aprendizajes. Los ASPIs son acompañantes de soporte pedagógico intercultural que están al servicio de los maestros y maestras de las escuelas EIB. Docentes que aprovechan mejor el acompañamiento de los ASPIs son docentes más preparados. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos. Y seguimos en La Buena Educación y estamos hablando de cómo hacer para que la lectura sea una actividad divertida en los chicos. Y tenemos una llamada de Joaquín de San Borja. ¿Aló, Joaquín? Ah, se fue a leer, Joaquín. Muy bien. Ok, bueno, interesante lo de la llamada, ¿no? Hablar de Ronald, lo que dijo de la tradición oral. Qué importante recuperar esa tradición oral, ¿no? Y todas las historias que tienen los abuelos, los bisabuelos, los padres, y es un momento de unión, porque a veces también, uno puede querer a su abuelito, a su abuelita, pero no necesariamente hay momentos de un encuentro verdadero. Así es, eso es importantísimo, porque además nuestro país tiene una fuerte tradición oral. Claro. ¿No? Y en muchos contextos es por ahí donde tenemos que empezar. Bueno, también en zonas urbanas, pero sobre todo en zonas bilingües, rurales, la tradición oral es muy fuerte. Y entonces hay que empezar a recuperarla. Es muy interesante cómo se ha sentido él que a partir de ahí haya enganchado con la lectura. Como decíamos, lo oral luego transfiere a lo escrito. Exacto, ¿no? exacto. Y es una oportunidad además permanente, porque mucha de esta tradición oral no está escrita. Y claro, es a través de los abuelos que se transmiten las costumbres, las culturas, los valores, las creencias que están en esas tradiciones. Claro. Y después, Megan, interesante que, claro, esta estrategia del maestro es un poco lo que ustedes quieren hacer, que uno elija, porque el gran problema es que la lectura se da como imposición. Maestro fue muy inteligente en proponer eso a los chicos. Eso es bien importante, el tema de la no imposición. Claro. O sea, si ya empezamos por ahí, todo el aspecto motivador queda de lado, claro, ¿no es cierto? Porque tú tienes que tratar de atraer por el lado más bien de la libertad, de la posibilidad expresiva y no de la imposición. Claro, ¿no? ¿Y qué piensas de todos estos libros? Porque estos talleres, imagina, me estabas contando en la pausa, está hecho para adolescentes. Está hecho para adolescentes. Claro, y que es un plan piloto. Sí, es un plan piloto, como decía, en 30 núcleos, se llaman núcleos de lectura imagina. Ajá. Como te decía, no solo leen, también escriben y hacen demostraciones
otras artes, ¿no? Pueden pintar, Excelente. pueden hacer graffiti, pueden hacer murales, ¿no? Mira, qué lindo, a partir de lo leído. A partir de lo que van leyendo. Entonces, para todos estos chicos que a veces tienen que encontrar actividades donde pueden volcar Así su es. energía, maravilloso. Y es bien interesante porque entre los logros que ya se van encontrando, ha empezado en agosto, sin embargo ya se va notando cómo va impactando en los jóvenes, los chicos van demostrando sus propias prácticas letradas, o sea, Wow. ellos tienen sus prácticas. En la escuela, de repente en el aula no se atreven a mostrarla, pero cuando están en un espacio, de repente donde no van a ser criticados, y donde no hay nota, Cuando no hay nota, claro. ¿no? Entonces se atreven a mostrarlos. Quizás eso también nos ayuda a repensar qué estamos haciendo dentro del aula, Claro, para claro. tener espacios donde no todo sea con una calificación, sino espacios de compartir y de libertad, donde ellos puedan sentir que tienen la voz para hablar. Claro. Y bueno, y tenemos una llamada. Miriam de Chorrillos. Salud, Miriam. Hola, Javier. Hola, Miriam. Yo quería, ¿cómo estás? Yo quería transmitirte como experiencia lo que yo he vivido cuando he sido pequeña y mis padres, cómo estimulaba a mi padre de una manera tan sutil, Ajá. pero muy inteligente, cómo era que nos estimulaba la lectura, porque él se quedaba largas horas en su sillón y se ponía a leer. Y No te nos daba a nosotros también los entendiendo libros. bien, Pero, Miriam. ¿sabes? ¿Aló? Miriam. No te estoy entendiendo bien porque no sé qué pasa con el audio, pero a ver si trata de decirlo un poquito más calmada para ver si te puedo escuchar mejor. Ah, ya. No, te quería decir cómo era que mis padres nos estimulaban a nosotros Ah, ok. la lectura cuando Ajá. estábamos pequeños, de una forma muy ágil, muy inteligente y también muy sutil. ¿Saben lo que hacía mi papá? ¿Qué hacía? Colocaba los libros, el libro sobre todo, en el tanque del inodoro, arriba, Ajá. y entonces nosotros cuando entrábamos al baño, inevitablemente los niños, porque había el baño que era para nosotros los niños, Ajá. y nos quedábamos ahí, y los libros más bonitos, más coloridos, estaban siempre ahí a la mano. Entonces, lo que nosotros hacíamos era que nos sentábamos ahí, inevitablemente nos poníamos a leer en Ajá. el baño. Y recuerdo mucho, eran libros que nos capturaban por sus colores tan vivos, eran Ajá. lecturas muy cortas, eran cuentos, sobre todo escogidos. Y me acuerdo ese olor que tiene Ok. propio del libro y lo tengo hasta ahora. Me encanta la lectura, hasta ahora soy una lectora insaciable, me gusta mucho la lectura. Ok. Y entonces lo disfruto mucho desde Excelente. tocar, desde leer, el olor especial que tienen los libros. Yo creo que esa es una manera de Muy hacer bien. que los chicos de ahora cojan el gusto por la lectura. Excelente. Muchísimas gracias, Miriam, por tu llamada. Y bueno, tú vas a mencionar un poco las estrategias en casa, pero no sé si en las estrategias era poner un libro lindo, lleno de colores, en el inodoro, que es una buena idea de parte de los papás. No dice nada, ahí lo pone. Así es. Ah, qué buena idea. Algo sugerente, ¿no? Claro. Quizás, retomando esta intervención, decir que eso es un principio básico, ¿no? Tener un espacio. O sea, Claro. tenemos que tener un espacio agradable para Ajá. leer, ¿no? Crearle un rincón, crearle un espacio que no sea tirado en la cama, donde Claro. no se va a poder estar mucho rato en una posición Ajá. adecuada, sino un espacio más cálido, donde Claro. pueda tener sus pequeños libros cuando es pequeño y sabe que es su espacio. Claro. ¿Y qué piensas, por ejemplo, con los adolescentes en esos talleres, cuando estos libros que les gusta tanto a los adolescentes también tienen su película? ¿Qué cosa piensas en esa, que la película puede verse antes como un iniciador para leer el libro o después? ¿O nada que ver? Yo creo que ambas experiencias Ajá. resultan, porque cuando uno lee primero el libro y luego va a la película, Se decepciona. Uno se decepciona. Sí. Por lo general, lo que decíamos, tu propia imaginación Claro. va a volar más. Tú has hecho tu propia película Así y el es. director no va a imaginar lo mismo Así que es. tú. Y además que el director tiene un tiempo limitado, tiene que tomar decisiones Claro. sobre lo que va a mostrar, entonces no va a mostrar todo lo que tú has podido, Claro. todos los espacios, los personajes y tus propias emociones Claro. frente a lo que has leído, Claro. ¿no? Entonces son de experiencias diferentes. Pero lo que interesante es que cuando tú has leído un libro y vas al cine a ver la película, así te decepcione o no, te genera una discusión. Claro. Con la otra persona, pero mira, ha faltado esta parte me Claro, parece más importante, ¿por qué claro. la han quitado? Yo no lo imaginaba así, y eso hace que uno converse más. Claro, y además porque si ya partimos de saber que no vamos a encontrar reflejada toda la obra en la película, Claro. entonces sí podemos ver cómo ha explorado ese nudo, Ajá. esa porción de lo que he querido mostrar,
y cómo la ha explorado en el guión, ¿no? Claro, cómo la ha desarrollado. Entonces, de ahí que, además, ayer justo comentábamos acerca de una película que ha estado hace poco en cartelera. Yo no he leído el libro, pero la película es genial. ¿Cuál? Se llama El Círculo, no sé si la has visto. No. Es genial, sobre todo el tema de la privacidad en las redes. Sí. Y estaba hasta hace muy poco en cartelera, y de ahí, con unos amigos que estábamos ayer conversando, nos ha llevado a pensar en buscar al autor. Claro. Entonces, sí, pues, eso también pasa. Eso también pasa. Las películas también te pueden inspirar. Imagínate si esa película está tan bien hecha, ¿cómo será ese libro? Claro, sí, pues, es la verdad. doble motivación. Es verdad. Entonces, en estos últimos minutos, para los papás que están escuchando, ¿qué estrategias, si pudiéramos sintetizar, se podrían hacer en casa para que lean más? Bueno, tenemos una página web donde también podemos encontrar más detalle. ¿Cuál es? La voy a nombrar, www.minedu.gov.pe/imagina. Imagina. Que es la página de la el minedu.gov.pe/imagina. Y ahí va a salir un montón de consejos y un montón de cosas. Sí, ahí están justo estas estrategias también de lectura, que es la tertulia literaria, el cuentacuentos, la lectura en voz alta. Yo diría, empecemos por la lectura en voz alta, ¿no? Aún cuando somos adolescentes, cuando somos adultos. Yo hasta ahora recuerdo a mi profesora en la universidad que nos leía en la clase, nos leía Don Quijote en la universidad, ¿no? Y yo no recuerdo el texto del Quijote, pero recuerdo la sonoridad del texto. Claro, ¿no? claro. Recuerdo a Don Quijote leído por Luis Jaime Cisneros. Ay, yo también. Entonces, hemos tenido el mismo maestro. Hemos tenido el mismo maestro, ¿no? Claro. Entonces, eso no se olvida. Claro. Eso no Además, se olvida. la forma como leía Luis Jaime era extraordinario. Pasaba de Don Quijote a Sancho Panza, pero no, y entonces era una diversión. Claro, ¿no? Entonces, claro. Eso creo que impacta a niños, jóvenes, ¿no? Entonces, yo creo que empecemos por ahí, ¿no? Claro. Y escojamos algo accesible, pequeño. También puede ser textos cotidianos, una noticia, porque eso va a generar un espacio de encuentro, una cultura del encuentro que de repente, cuando no tenemos tiempo, no se sabe buscar esos espacios. El momento de lectura va a ser un espacio para encontrarnos en familia. Claro, y lo que hemos hablado, esto de la tradición oral en los niños, ¿no? Para que podrían fomentar, yo les doy un consejo que lo comenzaron a hacer algunos padres y era extraordinario, que no tenían tiempo, y yo considero que los momentos en los que cuentas un cuento, ese es tiempo de calidad. Así Siempre es. se habla, ¿cuál es tiempo de calidad? Pues cuéntale cuentos y ese va a ser el mejor tiempo. Y va a aludir a su vida. Exactamente. ¿No? Entonces, ¿qué era lo que comenzaban a hacer estos papás que estaban muy ocupados? Una vez al mes, cada luna llena, la noche de los cuentos. La velita en la oscuridad, y el papá preparaba durante un mes un cuento al mes. Y los chicos, ¿qué hacían? También contaban sus historias. ¿Y qué historias contaban? Lo que les había pasado en el día. Claro. Entonces los papás también se enteraban lo que los hijos estaban viviendo. Y se generaba toda una magia en el hogar para esperar la siguiente noche de los cuentos. Entonces estos papás que trabajan tanto y que no tienen tiempo, van marcando y moldeando el corazón de sus hijos con una actividad que es fácil y gratuita. Y que ellos también disfrutan. Por supuesto. Porque no es solamente un plan de pasar a ser profesor, porque ellos no necesariamente quieren y tienen deseos de serlo, en el sentido estricto de lo que es un profesor, ¿no? Claro. Pero son maestros en otro sentido, ¿no? En el sentido de compartir sus vivencias, recoger las vivencias de sus hijos, crear lazos, unir a la familia, comunicarse más. Claro, pero ahora este rinconcito también de la lectura me parece fundamental. Sí. Y si ustedes están implementando en sus talleres con murales que uno puede escribir en la pizarra o en la pared, algunas cosas, puede ser muy estimulante para el chico. Hay, por ejemplo, los adolescentes, ¿no? En sus cuartos podemos estimular que los ambienten, que escriban lo que quieran en sus paredes, ¿no? Pongan los afiches que quieran, estimulándose también de lo que han leído a partir de frases. Excelente. ¿No? Muchísimas gracias, Mayla, por haber venido. ¿No? Vamos a ir a una pausa comercial, vamos a ir con otro tema, ¿no? Pero antes de ir al otro tema, les cuento que, como todos los sábados, seguiremos repitiendo, la educación pública no se privatiza. El Minedu está desplegando un importante esfuerzo para cortar la brecha de infraestructura educativa, apuntando a implementar nuevas modalidades de colaboración con el sector privado, como las obras por impuestos y la asociación público-privada. Papá, mamá, que quede claro, estas modalidades solo contemplan la construcción y mantenimiento de infraestructura educativa. La gestión pedagógica y la contratación de maestros son y continuarán siendo responsabilidad del Estado.
Todos trabajamos por una educación pública, gratuita y de calidad. Vamos a una pausa comercial y seguimos en La Buena Educación. El tip de la semana. ¿Cómo reforzar la comprensión lectora en casa? Lea con su niña o niño un cuento, una revista u otros textos y pregúntele qué le gustó de la lectura o cómo eran los personajes. Préstele atención y así sabrá que lo leído es importante y se sentirá motivado. Mejoran los aprendizajes e impactan en la vida de sus estudiantes. Suma tu talento creativo y participa en el 5º Concurso Nacional de Buenas Prácticas Docentes. Inscríbete en www.minedu.gov.pe/Buenas Prácticas Docentes. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos. ¿Cómo hacer que nuestros hijos se sientan seguros en su escuela en caso de sismos? Primero, asegúrate que tus hijos conozcan las zonas seguras en su escuela. Segundo, elabora el plan familiar y la mochila de emergencia. Tercero, establece un punto de encuentro en común. Porque ningún fenómeno de la naturaleza nos va a sorprender. Este 13 de octubre, tus hijos participarán de un simulacro. Antes Perú, el Perú no espera, el Perú actúa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos. Mamá, ¿ya puedo ir a la escuela? Todavía es temprano, hija. Hoy iremos a estudiar al río con mi profesora y con el ASPI. ¿El ASPI vino otra vez? ¡Qué bueno! Los ASPIs son acompañantes de soporte pedagógico intercultural que el Ministerio de Educación y la UGEL han puesto al servicio de las escuelas EIB. Gracias a los ASPIs, el desempeño docente está mejorando para el bien de los niños y las niñas bilingües. Participa de esta experiencia educativa intercultural que comparten estudiantes, maestros y maestras, ASPIs, padres, madres de familia y comunidad. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos. Los sábados y domingos, engánchate a Capital. De 4 a 6 de la mañana tienes una cita con el Dr. Pérez Alvela en Despierta con Capital. De 6 a 9, sé parte de los temas que más se comentan en el país en Capital Te Escucha. A las 9 de la mañana, los sábados, llega La Buena Educación. Y los domingos, todos los temas legales en La Ley es la Ley. A las 10, en Tu Negocio, Tu Marca. Conoce los pasos para lograr el éxito de tu empresa. A las 11 de la mañana, los médicos más destacados con los temas que más te preocupan en Buena Salud. Y de 1 a 3 de la tarde, acompaña tu almuerzo con buena música en Cumbia Capital. Disfruta de la programación más variada del dial. En Capital, tu fin de semana importa. En Capital, tu opinión importa. Muy bien. Seguimos aquí en La Buena Educación y miren, hemos hablado los primeros 2 bloques sobre la lectura y la lectura también te empodera, pero ahora vamos a hablar de otro tipo de empoderamiento, porque este 11 de octubre, escúcheme bien, fue el Día Internacional de la Niña, y hay niñas peruanas que rechazan la violencia y la desigualdad y de alguna manera para poder empoderarse, porque es esta campaña que se llama Niñas al Poder. Pues las niñas han asumido cargos de poder importantes por un día. Y ahorita la van a conocer y vamos a presentarle primero a Ramin Shahsamani, ¿no? Director de Plan Internacional en Perú. ¿Cómo estás? Pero ese título es chiquitito comparado a los títulos de estas chicas. Sí, porque exacto. ahora vamos a ver a Ariana, que tiene 16 años, y escuchen bien, es líder del Consejo Consultivo del Niño, Niña y Adolescente desde los 11 años. Desde pequeña trabajó con AINCO para erradicar el bullying en su escuela y ella tomó el poder en el Poder Judicial. ¿Qué le parece? Bienvenida, Ariana. Mucho gusto, gracias por la invitación. Sí, este año tomé el cargo del Poder Judicial. Ah, te están diciendo, mejor con ese micrófono. Okay. Sí. Este año tomé el cargo del Poder Judicial. Este año, porque otros años has tomado otros poderes. Sí, el año pasado tuve la oportunidad de tomar el cargo de la presidenta también del Ministerio de Educación. Ajá. Y ahora este año tomé el cargo del Poder Judicial, donde estuve con Duberly Rodríguez, que fue una experiencia muy bonita porque me dio y me cedió el cargo por un día. Un día te cedió el cargo, ¿y qué tal? ¿Pesa mucho el poder?
es algo, de verdad es algo como que tú te pones ahí y eres como, eres la voz de miles de niñas que quisieran decir, oye, yo también quiero decir esto. Wow. Víctimas que pasaron quizás abusos, víctimas de violaciones, víctimas que quizás pusieron denuncias y algo y no fueron escuchadas. Entonces fue algo muy bonito participar y ser como si soy la presidenta del Poder Judicial ahí. Y es algo emocionante porque puedes reclamar y puedes exigir qué cambios queremos nosotras como niñas que haya, ¿no? Que el sistema judicial cambie todo. Entonces fue algo muy bonito y una experiencia extraordinario. Que me gustó un montón. Muy bien, Ariana, porque miren este empoderamiento. Claro, la violencia y la desigualdad ha estado tanto tiempo en silencio y la mejor manera de hacerlo es que las niñas tomen el poder y comiencen a hablar. Y vamos a presentarles a Xiomara, que también tiene 16 años. Ella es vocera de importantes campañas por los derechos de las niñas y adolescentes y promotora de derechos sexuales y reproductivos. Ella inició como alcaldesa de su colegio. En el 2016, Xiomara asumió el cargo de ministra de Salud y se reunió con congresistas. Y este año tomó el poder en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Imagínense la trayectoria a los 16 años. ¿Ah? ¿Cómo estás, Xiomara? Bienvenida. Muchas gracias, estoy muy bien y creo que esas campañas sirven como para dar ahí directo en donde se ve los casos de violencia, donde se ve que se vulneran los derechos de las niñas más que todo. Es por eso que me gustó mucho sumarme a esta campaña y también, como lo dijiste, de derechos sexuales y reproductivos, porque yo creo que es un tema muy importante donde en sí ayuda bastante también junto con nuestra campaña, creo que se complementa porque se sabe que hay mucho índice de embarazo adolescente. Entonces, yo creo que al tomar las medidas, al saber cómo prevenir un embarazo, una ITS y saber cuáles son verdaderamente tus derechos sexuales y reproductivos, porque los hay y muchas personas, en este caso las niñas, no los conocen. Y es por eso que muchas veces se vulnera eso y sufren violaciones o embarazo precoz. Lo que se ve mucho en lo que es el índice de embarazo precoz. Tenemos que disminuir eso. Pero te pregunto justamente, Xiomara, ya que has tocado el tema, y me parece importante conversarlo con un adolescente porque hay muchas campañas para poder evitar el embarazo adolescente, pero no funciona, digamos, el embarazo adolescente continúa. ¿Y tú qué cosa crees que se necesita para que no haya tanto embarazo adolescente? Lo que estamos trabajando, por ejemplo, en mi caso, es con Plan también, que Plan intercede en las zonas donde trabaja. Y en mi colegio se está dando y lo que estamos haciendo es capacitar a un grupo de alumnos que tienen ciertos rasgos, que quieren ser líderes y no necesariamente son los más inteligentes del colegio ni nada, sino son alumnos que les gusta ver las cosas que tienen que ver con proyectos, porque yo creo que más se aprende cuando las cosas son dinámicas. Entonces, a lo que viene esto es que con todas las capacitaciones que nos dan y los tipos de intervenciones que hacemos, la información se nos queda. Por ejemplo, nosotros hacemos ferias donde previamente somos capacitados y luego nosotros capacitamos. Lo que queremos hacer es lo que es el efecto multiplicador. Y ya, pues gracias a eso, lo que hacemos nosotros es, ya nos llegó la información y luego hacemos campañas en los colegios o comunidades para brindar la información también. Están escuchando que estas niñas pues van a ser las futuras políticas del Perú, evidentemente, por la forma como hablan. Es un agüitar un poquito el futuro, o sea que mírenlas bien, mire bien sus rostros y de pronto cuando digan, y ellas estuvieron hablando, de pronto aparezco yo en la foto, ¿no? Cuando ellas eran chiquitas, ¿no? Bueno, cuéntame un poquito, Ramin, ¿de qué se trata esta campaña de Niñas al Poder? Bueno, Javier, Niñas al Poder, como tú dices, es una campaña celebrando Día Internacional de la Niña. Y nosotros como Plan Internacional hemos tomado cuenta que es un día súpermente importante para subrayar y mostrar el liderazgo de las niñas en todo el mundo. Entonces nosotros hemos hecho esa campaña en más de 60 países. ¿60 países? Sí, y más de 1000 niñas han tomado poder de diferentes líderes en el mundo. Wow. Por ejemplo, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, CEO de Google en Australia, alcalde de París. ¿En algún país, cuál ha sido el país más difícil donde, digamos, se puede implementar esa campaña, donde quizás hay países donde ustedes han intervenido, donde no tienen esta apertura a que las mujeres se empoderen? Sí, claro.
Bueno, nosotros trabajamos en Asia, África y en América Latina. Ah. Y bueno, los contextos son bastante diferentes. Claro. Y imagino que algunos países como Pakistán puede ser un país bastante complicado para hacer esa temática. Pero también es interesante porque hay mucha recepción. Lo que nosotros sí hemos dado cuenta es, no importa en cuál país, cuando las niñas tienen la oportunidad, pueden liderar. Wow. Y van a liderar. O sea, con la oportunidad la niña despierta. Exactamente. Xiomara y Ariana son súper inteligentes, muy buenas personas y lideresas. Pero cualquier niña, cuando tenga la oportunidad, puede hacer lo mismo. Y eso yo pienso que es importante. Y nosotros, los hombres, los jóvenes, los niños, yo pienso nosotros somos los que tenemos que cambiar un poco nuestro chip. Claro. Nuestro concepto de masculinidad. Esa relación de poder entre masculino y femenino. Este es lo que un poco tenemos que trabajar y cambiar. Porque muchos hombres se sienten amenazados con que la mujer tome el poder. ¿No es verdad? ¿Ustedes están notando un cambio en sus generaciones con respecto a esta diferencia de género entre hombre y mujer y el poder? Sí, la verdad sí ha visto un gran cambio porque empecemos desde lo más pequeño, desde nuestras escuelas. Por ejemplo, mayormente antes no había lo que es que una chica, una niña, un adolescente llega a ser alcaldesa en su colegio. Era un poco difícil. Mayormente se postulaban tus compañeros. Porque ahí es con voto secreto también. Claro. Y mayormente era como que, no, ella es niña, no va a saber qué hacer. Mejor hay que darle liderazgo al otro grupo que es de chicos. Y mayormente era así, pero ahora no. Por ejemplo, yo también he sido alcaldesa en mi colegio, hemos empezado desde muy poco. Soy parte del CONEI también dentro de mi institución, me han elegido. Y así, poco a poco se va despertando el deseo y el poder de querer ser líderes. Pero dime, Ariana, por ejemplo, mi percepción, dime si es equivocada, agarra por favor el micrófono, que yo siento que tanto ha cambiado en tu generación que casi se ha volteado la tortilla. Es decir, la mujer habla, tiene temperamento, y el hombre está todo chupado, todo con roche, todo chibolo, un niñito, y la mujer es quien está como teniendo más fuerza. Eso es lo que noto en los adolescentes. ¿Es una percepción equivocada o tú ves eso en tu escuela también? Sí, por ejemplo, en mi escuela, con todo lo que ha habido de la campaña que está lanzando, bueno, se lanzó desde el año 2011, siempre me ha gustado eso desde muy niña. Defender siempre los maltratos, los abusos, y más que todo por ser niña, ¿no? Por el hecho de ser niñas cuando pasa embarazo precoz o somos víctimas de un bullying o algo, quedarnos calladas y que nadie nos defienda. Entonces, desde que yo agarré y dije, no, hay que parar con esto. Hay a que los 11 años lo hiciste. Y es algo muy, muy lindo porque tú aprendes a liderar y aprendes a enseñar a los demás. Por ejemplo, en mi escuela estaba hablando con un profesor, le estaba contando sobre qué es lo que yo puedo hacer en mi escuela para que pueda cambiar, ¿no? O sea, nosotras como niñas y adolescentes queremos que haya un cambio muy, muy fuerte, o sea, que la sociedad diga, no, las niñas y las adolescentes tienen el mismo derecho que los niños y adolescentes y jóvenes. Y tanto que estaba hablando de todo eso, me siento tan feliz porque me dijeron, ¿por qué no postulas para la alcaldía de tu colegio? Yo dije, es algo hermoso, dije, bacán, chévere. Tengo tantas cosas que digo, no, que pare esto, que pare el maltrato, que pare el abuso, que pare como se dice, los ataques hacia las niñas, y es algo muy divertido de mostrar en tu colegio, y más que todo empezar desde tu salón. Claro. ¿Y qué te hizo despertar, Ariana? Digamos, tú naciste en un mundo que funcionaba de cierta manera y a temprana edad, de los 11 años, tú ya eras líder. ¿Siempre lo fuiste o hubo un clic, un cambio en tu vida que dijiste, yo creo que tengo que hacer algo para mejorar y cambiar el país? Aquí, en mi lado, o sea, en mi experiencia más, fue algo desde que Plan trabaja en zonas donde ellos tienen proyectos, y yo soy de una zona de Puente Piedra donde Plan trabaja. Entonces, yo fui afiliada y tuve un patrocinio y yo entré a Plan porque Plan trabajaba en mi escuela. Entonces, hubo un proyecto que hablaba del proyecto de cómo poder ser líder, de cómo poder defender tus derechos. Tuve esa capacitación y fue algo muy lindo porque... Ahí fue tu despertar. Gracias a Plan fue como que se dice, cuando tú buscas a alguien y dices,
y dices, oye, eso es tú por ser niña tienes derecho a hablar, o tú por ser mujer. Entonces fue como que agarré y dije, ¿por qué no despierto eso? Tienen razón. Y me ayudaron a que yo agarre y sea esa persona líder. Que ya no me maltraten, que ya no abusen de mí. Porque desde muy chiquita yo me gritaban, me decían algo y yo me quedaba callada y lloraba. Wow. Y como toda niña, no solamente yo, sé que todas las niñas de Lima y de muchas y más que todo en zonas rurales, cuando les dicen algo, no, que tú no vas a estudiar, tú no tienes por qué estudiar, tienes que estar en casa. Y fue algo muy lindo que venga ahí y haga eso en las escuelas, que te capaciten, te digan, no, tú eres el poder, tú eres la que tienes el Vamos a hacer una pausa comercial. No sé, Rami, creo que ya has asumido que en este programa tú vas a escuchar, porque con estas dos chicas queda un bloque y ya todo lo que quisiera preguntar, pero vamos a hacer una pausa comercial y miren, le dijeron, tú tienes voz y ella despertó. Vamos a hacer una pausa comercial y seguimos en La Buena Educación. Los docentes y directivos de nuestras instituciones educativas tienen vocación y talento creativo. Día a día, con su esfuerzo y compromiso por la educación, mejoran los aprendizajes e impactan en la vida de sus estudiantes. Suma tu talento creativo y participa en el 5º Concurso Nacional de Buenas Prácticas Docentes. Inscríbete en www.minedu.gov.pe/Buenas Prácticas Docentes. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos. ¿Cómo hacer que nuestros hijos se sientan seguros en su escuela en caso de sismos? Primero, asegúrate que tus hijos conozcan las zonas seguras en su escuela. Segundo, elabora el plan familiar y la mochila de emergencia. Tercero, establece un punto de encuentro en común. Porque ningún fenómeno de la naturaleza nos va a sorprender. Este 13 de octubre, tus hijos participarán de un simulacro. Antes Perú, el Perú no espera, el Perú actúa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos. Mamá, ¿ya puedo ir a la escuela? Todavía es temprano, hija. Hoy iremos a estudiar al río con mi profesora y con el ASPI. ¿El ASPI vino otra vez? ¡Qué bueno! Los ASPIs son acompañantes de soporte pedagógico intercultural que el Ministerio de Educación y la UGEL han puesto al servicio de las escuelas EIB. Gracias a los ASPIs, el desempeño docente está mejorando para el bien de los niños y las niñas bilingües. Participa de esta experiencia educativa intercultural que comparten estudiantes, maestros y maestras, ASPIs, padres, madres de familia y comunidad. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos. Seguimos aquí en La Buena Educación y antes de que las chicas agarren ya el poder y el micrófono, evidentemente vamos a hacerle una última pregunta a Rami, por lo menos, para que nos cuente, Rami, ¿por qué el foco está en las niñas y no en los niños en general? Bueno, Javier, tú dijiste que las cosas han cambiado mucho, tienes razón, pero todavía hay mucha discriminación contra las niñas. Hay violaciones sexuales contra las niñas mucho más que con los niños. Las niñas tienen menos oportunidad de terminar su educación secundaria especialmente. Las cifras lo dicen. Exacto. Y también cuando gradúan y van al sector de labor, trabajo, allá también confrontan bastantes barreras que no les permite avanzar. No tienen las mismas oportunidades. No tienen las mismas oportunidades. Entonces, esto es porque nosotros pensamos que tenemos que enfocar igualdad para las niñas aquí en Perú, en todo el mundo. Y eso es una problemática que existe desafortunadamente en todos los países del mundo. Claro. Desde más desarrollado hasta lo menos desarrollado. Claro, y es importante eso porque, digamos, las oportunidades están ahí y los niños, dependiendo de la personalidad de cada uno, lo toma o no. Exacto. Pero en las niñas, más que la personalidad, es por ser mujeres que ya tienen menos oportunidades. No tiene nada que hacer con personalidad, tiene que hacer con cómo lo tratan y qué oportunidades tiene la niña. No, claro, pero me refiero que en los hombres Exacto. no tienen ese problema, no tenemos ese problema que por ser hombre tenemos una barrera. Exacto. ¿No? Entonces las mujeres sí. Las mujeres sí, las adolescentes sí y las niñas también. Claro, y por eso por más que haya cambiado, las cifras todavía se hace una brecha enorme, ¿no? Exacto, y esto es la razón por qué enfocamos en Día de la Niña y nosotros en realidad cada día
trabajamos en esta causa. Claro, Yo pienso que todos, lo que pedimos es que todos se suman a esta causa para que las niñas, las adolescentes, las mujeres sean iguales, tratan iguales en Perú y en todo el mundo en realidad. Ok, quería preguntarte, Xiomara, ¿no? ¿Qué cosas has aprendido? Digamos, tú estuviste en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y el año pasado como ministra de Salud. ¿Qué te enseñó ese día como ministra? Me enseñó que aún hay ciertas deficiencias en algunos campos, dependiendo de en qué ministerio, y también que estaban viendo algunas problemáticas parecidas a esta, como por ejemplo el año pasado fui al Ministerio de Salud y justo estaban tocando el tema del desabastecimiento de medicamentos y los nuevos proyectos que iban a hacer en el Plan Salud. Y vi que en uno de ellos estaba, aparte del que estaba contra la anemia, con disminuir el índice de embarazo adolescente. Y creo que si así el Estado, junto con organizaciones, trabajaran juntos, podrían lograr un súper cambio donde de verdad los adolescentes lo agradeceríamos, porque ya estamos aburridos como que de toma información, pero nunca se te explique nada. Eso es lo que falta, la verdad. La verdadera comunicación. La verdadera comunicación entre adolescentes y la persona que te está dando la información. Y aparte de eso es que, como sabemos, el ministerio trabaja cosas en un léxico muy complicado. O sea, el habla es complicada, así, en todo sentido. Todo, palabras técnicas, palabras que uno no entiende técnicas, nada. es demasiado técnico y lo que se debería hacer es poner las palabras así, en el habla de nosotros, como los adolescentes podamos entender. No solo los adolescentes, vemos que muchas personas también cuando el Estado brinda información no entiende, porque el lenguaje es diferente. Entonces, excelente, pero y la pregunta de cajón, ahora que tú has estado lidiando, digamos, con instituciones estatales y con políticos, ¿y qué piensas de la política peruana? Bueno, yo tengo una vista diferente, la verdad, de lo que es política. Yo, como se ve, lamentablemente nuestro país tiene mucha deficiencia en política. Y también que nuestra política no está muy limpia, que digamos. Y muchas veces esa es ahí la desconfianza de la población y de nosotros los adolescentes. Porque si vemos que nuestras autoridades están actuando mal, entonces, ¿qué queda de nosotros? Y quería, más bien en esa parte, como nosotros estamos siendo líderes, tratar de lograr un cambio. Que concientizar a las personas que si quieres trabajar por otros, pues hazlo, está muy bien. Claro. Pero sé correcto. O sea, ahí es donde vamos también. No, y además en términos de honestidad, y no nos vamos a meter tanto en temas políticos, pero hasta las representantes mujeres en el Congreso, hace poco que hemos visto esta congresista, ni siquiera son buenas representantes de las mujeres porque fomentan lenguajes que de alguna manera ayudan a la violencia del hombre frente a la mujer. Entonces, ¿usted se siente representada por las mujeres en la política? La verdad, muchas veces sí causa como que un poco de indignación porque, aparte, supongo yo que es por la crianza que han recibido, donde quizás no se le ha dicho cuáles son las verdaderas causas, cuán especial es o cuán importante es ella como persona, muy aparte de ser mujer, porque por el hecho de ser mujer uno no necesariamente tiene que vivir oprimida por alguien ni nada, sino que nosotros también podemos liderar. Pero yo creo que cada persona comete errores, pero sería bueno que cuando la persona ve su error y lo rectifica. Que lo rectifique, claro. Eso es bien importante. Y Ariana, te pregunto, agarra por favor el micrófono. Sí. Ustedes, digamos, en este proceso de empoderamiento, es una forma de erradicar esta violencia de género. Tú, a tu alrededor, ¿ves violencia? ¿Qué haces cuando ves eso? Es algo como que tú te pones a pensar, ¿no? Tengo mi hija y no te gustaría a ti ver de que quizás en su propia escuela quiere dar una opinión y sea rechazada hasta por el mismo docente o el mismo compañero y diga, no, cállate. ¿Pero eso lo ves entre tus compañeras? Por ejemplo, en mi salón yo veo mucho de eso. Veo muchas veces que docentes mismos tienen que, por ejemplo, una alumna o alumnos que bajan malas notas tener que cobrar
o tener que decirte, oye, ¿sabes qué? Tienes que pagar 2 soles, 3 soles para que puedas aprobar el curso o algo así. Entonces, mi indignación es tanto porque yo soy alumna y lo veo. Y entonces, ver eso que un docente, todos tenemos derechos, pero el hecho de que yo sea niña no me voy a tener que quedar callada. Pero ¿qué sucede? No sé si has visto de pronto una de tus amigas que está con enamorado y la ves toda sumisa y el enamorado habla mal, la trata mal y ella calladita porque dice que lo quiere, entonces acepta y acepta. Sí, tenía... ¿Qué haces tú? ¿Has tenido amigas? Es como que sí he tenido una amiga y de verdad agradezco mucho que yo sea así, de querer ver las cosas muy diferentes para el bienestar de los demás. Tenía una compañera que era así, que decía que lo quería y todo eso, pero en realidad nosotros hay que darnos cuenta que cuando vemos eso, una situación de violencia hacia una niña o adolescente, todos tenemos derechos, todos tenemos sentimientos. No deberíamos decir que por ser niñas o algo no nos guste a alguien, ¿no? Todos tenemos el mismo derecho, pero cuando se trata de una amiga, de una prima, de un familiar o algo, tenemos que defender. Yo decía, eso está mal. Eso estás haciendo mal. ¿Qué hacía? ¿Le decías a ella? No como que, decirle y agarrar, oye, ¿sabes qué? Voy a hablar con tus padres, porque esto no está bien, te estás haciendo daño. Y tuve una oportunidad de hablar con sus padres, señor, señora, su hija está siendo parte de víctima de maltrato por parte de esta persona, de este chico, que quizás sí es adolescente, pero no se merece que hagan esto. ¿Dónde están los padres que aconsejan, que le dan confianza? ¿Y qué pasó? ¿Qué dijeron los padres? Los padres, como se dice, algunos no, pero ella es adolescente. Algunos tienen un pensamiento que yo digo... Somos padres, hay que ponernos en el lado de nuestros hijos, hay que darles confianza, hay que apoyarlos. Y dijeron, no, vamos a apoyarle, vamos a hablarle. Y tuvieron que ir y a poner una denuncia a esa persona porque no está bien lo que hacía su hija. ¿Lo denunciaron? Lo denunciaron pese a que sea un adolescente. Y yo le decía, y mi amiga como que decía, no, pero ¿por qué hacen eso? No, es que es verdad, hay padres que sí se preocupan en sus hijos, pero hay muchas niñas que son violadas, que son maltratadas, que son abusadas por sus enamorados, por familiares, por personas mayores, y sus padres no se dan cuenta o no reaccionan o dicen, eso está pasando con mi hija, no le dan confianza. Entonces, nosotros como padres, como niños, deberíamos tener esa confianza para poder ayudar y cambiar la sociedad. Extraordinario. Y a ver, Xiomara, te pregunto, ¿y cuál es tu sueño para nuestro querido Perú? Bueno, lo que yo estaba pensando... En sí, lo tengo planeado desde hace mucho tiempo, está en mí esa iniciativa, es que yo quiero estudiar para médico cirujano. Y lo que yo pensaba era, como en nuestro país se ve mucho lo que es deficiencia de salud, brindar como que una campaña con alguna ONG o organización que se encargue de salud también, para como que brindar un tipo de operaciones que no cuesten, o sea, unas operaciones gratuitas. Y donde podamos apoyar a la población que tiene que necesite algún tipo de cirugía. Yo más me voy a centrar en lo que es la del corazón. O sea, tú quieres sanar corazones. La verdad sí, porque he visto que mayormente aquí en el Perú es una deficiencia que hay para la operación, lo que tiene que ver en cardiología. Y entonces creo que sería muy importante, sería una buena labor ayudar en ese caso aquí. Ok, en ya el país. Ya estamos terminando, pero quería preguntarte, Ramin, la gente que puede estar muy interesada, ¿dónde puede obtener más información sobre esto? Bueno, pueden ir a nuestro sitio web www.planinternacional.org y también en Twitter, Plan Perú. Ok, y tenemos un último minuto. Yo por lo general digo las últimas palabras, pero me gustaría que ustedes la digan mirando a la cámara para todos los oyentes. ¿Qué quisieran decirles? No sé si Ariana o Xiomara. A ver. Yo quisiera decirles que es hora de cambiar la mentalidad y la conciencia que tenemos, porque ya es hora de saber que existe el Día de la Niña y que debemos respetar a las niñas, y que debemos ayudar cuando veamos que la niña está siendo víctima de algún caso de violencia, no solamente maltrato físico, psicológico, los acosos en la calle, que por el hecho de ser niña no tenemos que ser violentadas, que por el hecho de ser niña no tenemos que sufrir ningún abuso, ni que nos estén acosando ni persiguiendo en las calles. Le pediría a todas las personas que tomen conciencia del Día Internacional de la Niña, que es el 11 de octubre, y muchas gracias. Ok. No tengo nada más que decir. Muchísimas gracias por haber venido, me han inspirado
y nos vemos el próximo sábado en La Buena Educación. A tomar conciencia. Esto fue La Buena Educación. Lo que aprendemos nunca olvidamos, todo depende cómo lo enseñamos. Escucharemos con mucha atención que está sonando por la radio y ya